Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto encontrarnos una semana más. Hola Lucho, qué placer saludarte, gracias por tu invitación de todas las semanas y realmente sí, es un gusto, es un placer esta excusa que tenemos de dialogar acerca de un tema bíblico y lo hacemos ni más ni menos en el ambiente que más nos gusta, ¿no? Que es en la radio, para la familia que nos acompaña, para los grandes amigos que el Nuevo Tiempo nos permite tener. Te voy a ser sincero en algo, Sebastián. Me incomoda un poquitito que me digas gracias por la invitación, porque yo a quien es parte de la casa no lo invito. Pero bueno, te dije, en algún momento se lo tengo que decir. Bueno. Muchas gracias igual por tenerme en cuenta. Es que es difícil, ¿no? Pero bueno, en algún momento apareció, yo creo que Dios guió todo porque todo fue así. Y cuando el pastor Rode quería dar un pasito al costado, las circunstancias hicieron que, porque vamos a contarle a la audiencia, yo arranqué haciéndole las vacaciones al pastor Rode, cubriéndolo, Uh-huh. luego vos te tomaste vacaciones, me acuerdo, y ahí hice de Lucho un tiempito, Claro. y después volvió Lucho, y ahí volví a ser el pastor Rode, y ya el pastor Rode aprovechó y le mandamos un saludo grande, le dijo, bueno, sigan ustedes, les va bien, me gusta, y bueno, aquí estamos, ya pasaron muchos años. El otro día el pastor David Peralta, quien es un amigo, un gran amigo, además es el presidente del campo, me preguntaba, ¿hace cuántos años? Y digo, la verdad perdí la cuenta ya de los años, no sé si son 7, si son 8, pero yo sé que son varios los años que estamos en este lindo proyecto. Sí, porque incluso creo que el cambio definitivo se hizo ahí por la pandemia, ¿no? Un poquito pero ya antes. veníamos, por eso, pero ya veníamos con estas posibilidades de trabajar juntos, así que sí, la verdad que ahí nos permitimos la virtualidad, me acuerdo, Uh-huh. sí, en realidad. Exacto. ¿No? Sebastián, el tema de esta semana es un tema. Yo me tuve que replantear algunas cosas. A ver, ¿cómo decir esta frase y que resulte atractiva? Me la leo porque yo me di cuenta que no puedo tener el orgullo de no ser orgulloso. Se entiende, ¿no? Sí. Yo lo hacía a modo de chiste en mi época de estudiante, cuando me tocaba trabajar con el pastor David Bárzola, Uh-huh. y con otros tantos allí en la universidad, donde trabajaba, no estudiaba. Y ahí compartí con el pastor Elvio Silvero, el pastor David Peralta y otros tantos que hoy son compañeros en el servicio, sí. Y yo a modo de chiste decía, yo estoy orgulloso realmente de mi orgullo. O me siento orgulloso de mi humildad, decía yo. Uh-huh. Estoy orgulloso de mi humildad. Ahora, vamos a definir. Ahora, primero, el título Orgullo versus Humildad. El título es muy bueno. Sí. Ahora, la cadena temática de este material es tremendo. Sí. Me encanta. La autoevaluación con la que empezamos en la primera semana es el puntapié inicial, ¿no? Uh-huh. El diagnóstico. Lo que el profe dice, el diagnóstico, hay que ver qué sabe el alumno, en qué tengo que mejorar al alumno, en qué tengo que acompañar. El diagnóstico. Porque sin diagnóstico vos no sabes dónde estás parado y no sabes a dónde vas. Totalmente. Automáticamente el diagnóstico es un tema fundamental. Después, por supuesto, no nos olvidemos que este folleto, que esta temática de esta guía de estudio tiene que ver con relacionarnos con Dios. Uh-huh. Esa es la premisa. Para relacionarme con Dios me tengo que primero conocer y saber, bueno, a ver, ¿en qué estoy mal en cuanto al relacionamiento con Dios? Una vez que ya tengo ese punto inicial, ahora avanzo con otro punto y ese punto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, ya lo dejamos súper claro la semana pasada, tiene que ver con Jesucristo. Porque Él es Dios y es el Dios que se reveló. ¿Viste? ¿Te acordás los negativos que usábamos, esos rollos para sacar fotos? Yo nunca entendí cómo hacían las máquinas para que con esa cosita de color marrón, de color sepia, así media transparente,
después se puede imprimir y salgan en colores. ¿Cómo sabía la máquina que el rojo era rojo, el azul era azul? No lo sé. Nunca me puse a investigarlo. Pero lo que sí entiendo es que eso que sabíamos de Dios, que lo teníamos ahí medio en un negativo, Cristo vino a imprimirlo y decir, no, así es. Para que no tengan dudas, el rojo es rojo, el verde es verde, el amarillo es amarillo, el azul es azul. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Pero el tercer paso, o lo que le sigue, tiene que ver con el orgullo, porque el orgullo, tema súper importante, es el gravísimo problema de esta humanidad pecadora. Dice la Biblia, Lucas capítulo 14, versículo 11, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Creo que más adelante, tal vez en el tercer bloque, vamos a hablar del contexto de este versículo, pero creo que deberíamos empezar definiendo qué es orgullo, porque el orgullo es un problema realmente, algunos decimos, creemos que tengo un orgullo sano. Yo me siento orgulloso de ser cristiano, yo me siento orgulloso de mi iglesia, yo me siento orgulloso de mis hijos. Ahora, tendríamos que definir realmente qué significa orgullo. Viste que siempre tenemos el problema de qué palabra usar de la mejor manera, correctamente. Para estos ejemplos que vos pusiste, Sebastián, no sé, a ver, yo estoy satisfecho con cómo son mis hijas, con mis hijas, lo que hacen, obviamente más allá de las correcciones que uno les puede llegar a hacer, ¿no? Vos sabés que yo soy muy autocrítico de mis trabajos, ¿no? Ahora, eso siento por ahí que me previene de cuando hago un buen trabajo, que vos decís, wow, qué bien que está esto. No lo tomo con orgullo, porque me llevó mucho tiempo evaluar si algo está bien o está mal hecho, ¿no? Entonces, a ver, estoy satisfecho con ese trabajo, podría decir, pero en situaciones en la vida está difícil decir ¿qué otra palabra uso para decir el orgullo bien entendido, que no existe, creo? Ya adelantamos un poco, pero yo por lo menos creo que no existe el orgullo bien entendido. Me está faltando vocabulario. Bueno, siempre terminamos... Capaz que porque no entiendo perfectamente, ¿no? Porque las palabras te llevan al pensamiento y el pensamiento a las palabras. Es que pensamos como hablamos. Y entonces y esto no es poca cosa desde el punto de vista teológico. Nuestra poca capacidad en el vocabulario nos ayuda a tener un pensamiento mucho más estrecho, mucho más pequeño. Entonces, wow, qué fuerte lo que estás diciendo. El enriquecimiento desde el vocabulario nos ayuda a enriquecer nuestro pensamiento. A ver, en base a todo esto estoy pensando en predicar este sábado en la iglesia en la que me toca predicar, que es la iglesia Junín de los Andes, de una palabrita que es manso. Porque manso está ligado a humilde. Lo vi también. Me lo anoté y yo dije, vamos a hablar con Sebastián de eso. Bueno, y claro, me encuentro con la palabra en hebreo, la palabra en griego, pero sobre todo me encuentro con un Constantino. ¿Qué tiene que ver Constantino en todo esto? Y bueno, Constantino, que romaniza la iglesia cristiana en el siglo IV, él hace que un montón de cuestiones ingresen a la iglesia con un pensamiento muy griego, con un pensamiento muy idólatra. Y entonces entran palabras que realmente han tenido una mala traducción de parte de aquellos que empezaron. Obviamente, yo creo que Dios guió a Don Reina, a Don Valera y a todos los demás que han traducido la Biblia al español para que la Biblia nos llegue. Pero hay una simplicidad en cuanto a la palabra, que cuando nos encontramos con una palabra en la Biblia se traduce de una manera muy simplista. Y eso hace que nosotros no dimensionemos. Y una tiene que ver con el orgullo. Me gusta la definición que da el autor de este material, la autora de este material, creo que es una mujer, si no mal recuerdo. La palabra orgullo dice, el orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás. Y es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. Claro, el orgullo tarde o temprano tiene que ver con ese deseo que yo tengo de sobresalir, de estar por encima bueno, pero más que nada tiene que ver por ocupar el lugar de Dios.
Orgullo, que es el rival de humildad, pero humildad no es ser pobre ni ser tímido, porque entender lo que es humildad me ayuda a entender lo que es orgullo. Y cuando yo creo que orgullo, que humildad, que humildad es ser pobre, entonces yo creo que el rico es un orgulloso. Y no necesariamente el rico es un orgulloso. Lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿qué es humildad? Cuando yo defino bien la palabra humildad, puedo llegar a entender mejor lo que es orgullo. Y todo se termina simplificando a entender quién está en el centro de mi vida, quién ocupa el centro de mi corazón. Quien ocupa el centro de mi corazón define si soy una persona orgullosa o una persona humilde. Bueno, transcribite de alguna manera esto que estás diciendo, Sebastián. Viste que hoy la tecnología te lo permite y ya tenés escrito parte o gran parte del sermón que pensás dar, porque cambiale la palabrita de humildad por manso y nos sucede exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces a eso también, ¿no? Yo te digo lo que me noté: orgullo versus humildad, una flechita, lucha personal, que no podemos ganar personalmente. Ver la paja en el ojo ajeno también es orgullo. Yo le agrego, además de lucha personal, le agregaría lucha personal y constante. Sí. Y bueno, pienso ahora y le sumo, Sebastián, a esto. Esto ha sido un disparador, por lo visto. Es un conflicto cósmico. Sí. Es una lucha cósmica. Personal cósmica también, digamos, a eso me refiero. Entonces, terminé con la conclusión de poner: y sí, yo necesito tener una valoración equilibrada. ¿Por qué? Porque viste que yo me puedo hacer el humilde. También, ¿no? Y a veces nos sale bien. Y hasta somos capaces de dar mucha lástima. Y no es de lo que estamos hablando. No es el tema de la humildad ese. Puedo ser pobre, como decías, no necesariamente humilde. Entonces, ¿cómo lograr una valorización? Hacerme, ¿no? Una valorización equilibrada. Y capaz que tengo que mirar a alguien que la tenga y ver cómo hace. Que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente en esta serie. Tenemos que hacer una pausa, Sebastián, y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Mientras te escuchaba hoy, Sebastián, cuando presentabas los lineamientos que venimos siguiendo en esta serie, pensaba, hace mucho que no hablamos de marketing. Pero viste que las campañas bien elaboradas de marketing o de comunicación, una campaña comunicacional, tienen sus puntos en los cuales primero tenés que hacer un diagnóstico, obviamente, para ver qué creás, qué solución podés llegar a implementar. Pero haces una tentativa en papeles y demás, probás algo, vas haciendo y siguiendo pasos, pero llega un punto en que tenés que volver a hacer una evaluación, ya sea porque algo falló o ya sea porque esto está funcionando. A ver, tengo que ver cómo está para poder seguir. Por ejemplo, ejemplo más práctico. Vos sabés que yo estuve con problemas de cervicales, que lo había contado. Muchas gracias a toda la gente que ayudó, oró y acompañó. Y hasta que encontramos una medicación que me hizo efecto para desinflamar los nervios y demás. Pero hubo un punto, yo podría decir, bueno, ya está. Ya estoy curado. Pero hubo un punto en que la doctora me dijo, de paso le mando un saludo a la doctora Botaro, que nos escucha, nos sigue, y a Iván también, me dice, bueno, ahora tenemos que evaluar y tenés que seguir con la medicación. Porque si cortás ahora, y puede ser que te haya hecho efecto, pero no sabes qué va a pasar. En cambio, tenemos que ir disminuyendo la medicación de a poco y ver cómo respondés de aquí a un mes, por ejemplo, recién. Esa es una evaluación por algo que funcionó, por ejemplo, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros también en esto, ¿no? Y la autoevaluación es hoy, con este tema, de todo lo que venimos diciendo. Ya aprendimos que tenemos que estar con Jesús, que tenemos que conocerlo. Ahora tenemos que evaluar de vuelta. Sí, porque vuelvo al punto. Como todo depende de quién gobierna nuestra vida,
en el caso que nosotros le damos el gobierno a Dios, Jesucristo habita en nuestra vida, uno va a sentir una palabrita, es claro, es la limitación de la palabra, pero uno va a sentir alegría. Yo no puedo decir que no me siento feliz después de dedicar un tiempo a preparar un sermón, de predicar el sermón y ver la carita de las personas, ¿no? Y ver que aquellos a los que está destinado el sermón están entendiendo. ¿Cómo se llamaba el chico de la vez anterior que entendió todo? Lorenzo, esa historia. el Lolo. Pero me pasa, ¿no? Vos sabés que yo lo que más amo en el ministerio pastoral es predicar. Y me gusta predicar. Y quiero ser mi mejor versión de predicador. No digo ser el mejor predicador porque no me parece que necesite. Sí, lo que creo que tengo que ser lo mejor posible. Y realmente encontrarte después de años con algunas personas que te dicen: pastor, me acuerdo cuando usted predicó en mi iglesia, de paseo, anduvo por aquí, predicó de esto. Y recuerdan todo el sermón, mucho mejor que yo, porque yo los voy olvidando los sermones. Entonces me da una alegría, pero claro, si yo digo me enorgullezco, estoy ahí con un pequeño problema. Vamos a la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Parece durísimo, ¿no? Tremendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo puedo sentirme alegre, feliz, agradecido a Dios por el auto que tengo. ¿No? Pero de ahí a sentir orgullo y que el afán de tener un auto espectacular domine mi vida, que el afán de un auto espectacular, de un automóvil espectacular, de un celular espectacular, domine mi vida y me haga perder el centro, que es la adoración a Dios. Entonces eso es orgullo. Ahora, cuando yo agradezco a Dios por lo que tengo, por el auto, por el celular que tengo y por qué sé yo ahora hacemos el programa y tengo una consola de sonido espectacular que me regaló un amigo mío, ¿no? Un amigo mío que se llama Marcelo, siempre le agradezco a Marcelo. El micrófono que tengo es un micrófono espectacular que también es casi un obsequio de Marcelo. Y a mí me da mucha alegría, pero sentir orgullo. Mira que a mí me encanta la radio, me encanta el brazo de micrófono, pero no puedo darle... El programa que yo hago sale con este micrófono. No, yo no puedo darle... que ver. Claro, pero no puedo darle mi atención a las cuestiones materiales. O sea, todo lo que es del mundo no viene del Padre. Y entonces mi planteo tiene que... Cuando está aflorando ese bichito del orgullo en mi corazón, porque el duelo contra el orgullo es un duelo diario. Totalmente. Y tengo que tamizar todo lo que hago con mi vida con este filtro. El filtro de esto me genera orgullo. Y ahí me voy a dar cuenta, ¿viene de Dios o viene del mundo? Porque si viene de Dios, y ahí tengo que encontrar otra palabra, porque pensé lo mismo. Hay que encontrar, no, cuando uno encuentra algo maravilloso en la Biblia, uno está leyendo ahí la Biblia y ¡wow! No. Claro, en nuestro límite lingüístico, por eso digo, me estoy orgullosísimo de esto. No, vos estás feliz, vos estás completo. Satisfecho, pleno. Satisfecho. En realidad, Lucho, acá me voy a ir a los idiomas originales. Me voy a los idiomas originales. Los idiomas originales tienen una palabrita, o sea, la palabrita para, por ejemplo, manso es anav, en hebreo, anav. ¿No? Y la raíz de muchas palabras es muy similar. Por ejemplo, barak, no baraj, porque baraj es crear desde la nada, el verbo baraj, ¿no? Verjik baraj, barak. Ese barak significa arrodillarse. Y es el que muchas veces se emplea a la hora de decir bendecir. Cuando alguien dice yo te bendigo, en realidad te está diciendo yo me estoy arrodillando ante vos.
Solo que hoy el mundo evangélico dice yo te bendigo, y muchos tienen ese conflicto de ¿por qué me bendice? ¿Quién es él para bendecirme? No. O sea, nosotros nos arrodillamos, bendito seas, oh Dios. O sea, me arrodillo significa esto. Si no, no tendría lógica. Exactamente. Me arrodillo significa esto. Y la otra palabrita que es yakaj, que viene de adorar, tiene la misma raíz que anav, que significa humillarse, o ser humilde, o ser manso. Entonces, humillarse tiene que ver con una postura física. Y esa postura física tiene que trasladarse al mundo espiritual. Por eso, mirá lo que voy a decir, esto no está en los planes, no lo tengo en ninguna de las anotaciones que tengo acá. Pero el tema de la ofrenda y del diezmo terminan demostrando si sos humilde y manso de corazón o tal cual, orgulloso. Tal cual. Vos sabés que, a ver, te digo lo que yo me noté como definición de orgullo, que es algo que pensé en el momento, ¿no? Orgullo es un círculo vicioso desde la codicia y la disconformidad. Porque yo puedo codiciar algo porque no lo tengo, o puedo estar desconforme porque no me alcanza con lo que tengo, no me gusta lo que tengo. Y podría combatirlo a eso agradeciéndole a Dios por lo que tengo y lo que me dio. Porque cuando pasan estas cosas, claro, no tengo esto, no me hago cargo de que yo no lo busqué. Estoy disconforme, esto no es lo que yo quería, pero no me hago cargo yo. Ahora sí, soy capaz de echarle la culpa a Dios o a otro, qué sé yo. Ahora, cuando tengo lo que quiero, bien habido, como Dios manda, reconozco que es de Dios, es difícil ser orgulloso en esa situación, ¿no? Claro. Mira, aquí encontré una definición que tengo marcada, que yo me imagino que también la tenés marcada, que dice, el orgullo consiste en no tributar. Y viste que estamos en época donde tributo sí. y hay una banda, ¿no? De rock, una banda folclórica, tributo a, el tributo. El tributo tiene que ver con ese reconocimiento que se le hace al trabajo que hizo, ¿no? Bueno, el orgullo consiste en no tributar. Bueno, de ahí viene también la palabra de pagar los impuestos. Sí. El orgullo consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida. Cuando yo creo que la computadora que tengo aquí enfrente, que me permite hacer este programa, es mérito mío, ganó el orgullo. Ahora, cuando le agradezco a Dios por los medios que Él me provee, porque bueno, esta computadora no me la regaló mi amigo Marcelo, pero lo demás me lo regaló mi amigo Marcelo. Y a mí me da mucha alegría, pero mi amigo Marcelo fue el instrumento que Dios usó para que yo tenga esta consola de sonido. La computadora en realidad fue un instrumento que la iglesia adventista me la proveyó, entonces Dios utiliza a la iglesia y yo estoy agradecido. Si yo me digo, esto es mérito mío, este es el esfuerzo de mi trabajo, esto es por lo que yo... Bueno, y es muy normal que en la lucha por no perder el centro en la adoración, creamos que lo que tenemos, la moto que te lograste comprar, el auto que lograste cambiar, etcétera, el celular, son méritos nuestros. Y no, tenemos que darle el centro de la gloria a Dios. Sebastián, gracias a quién estás respirando. Sí. No podrías estar haciendo este programa si no. ¿No? Claro, porque es el que me da todo, desde el tiempo, desde las manos, desde todo, absolutamente todo. Bien, te propongo una pausa, ¿te parece? Dale. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Te punteo algunos de los términos o algunas ideas que me anoté mientras repasaba esto y lo volví a repasar como para a ver si no estaba perdido en lo que decía, ¿no? Y viste que siempre vas pudiendo agregar detalles. Uh-huh. Hablando del orgullo, pensé, aparte de esa lucha con la codicia y la desconformidad, termina siendo no aceptar quién soy.
¿no? Tal vez más relacionado a la disconformidad entonces. Pero me tengo que ubicar. Soy hijo de Dios, ¿no? Y vos fíjate que mi padre entonces, él sí sabe quién es, porque dice, yo soy el que soy. Sí, sí. ¿No? Y cuando uno va a la historia y ve el inicio del orgullo, que es en el cielo, en el corazón de un ángel, el problema fue de identidad. Uh-huh. Que él creyó que era lo que no era. Exactamente. Entonces siempre nos terminamos remontando a la identidad y a ocupar el lugar de Dios que no nos corresponde. Me leíste el pensamiento porque eso es lo que yo había pensado justo para anotar esa idea. Ahora, Sebastián, yo también puedo decir, yo soy hijo de Dios. Sano orgullo. Y no me parece que sea así, ¿no? Es que cuando realmente nos ubicamos, no es orgullo, es agradecimiento. Y tampoco suena a orgullo el agradecimiento. Uh-huh, uh-huh. Y uno lo ve en muchos casos de la Biblia. Por citar la Biblia, hay casos en la vida diaria, porque esta es la lucha, es el conflicto cósmico. El conflicto cósmico es a quién siento en el trono de mi vida. Si se sienta a Dios y le permito a Dios que se centre, ese conflicto lo ganó Dios en mi vida. Y por lo tanto soy, bueno, no por mérito propio, sino por la muerte de Cristo, que me permite a través de yo darle el lugar que corresponde a Dios y que el yo sea Dios, el yo soy, en mi vida, acceso a la vida eterna. Ahora, cuando yo confundo esto y me pongo por delante, o pongo lo que sea por delante, porque si yo pongo a mis hijos en el lugar de Dios, no es orgullo, podría decir alguien, pero no está Dios sentado en el trono de mi corazón. Y también está mal, es pecado. Si yo pongo a la iglesia, te voy a decir una cosa, si yo pongo al pastor Sebastián, por no nombrar ningún otro pastor, para que nadie se sienta, pero si yo pongo al pastor Sebastián, estoy cometiendo pecado. Claro. Porque el centro tiene que ser Dios, y eso es orgullo. Entonces, nosotros vimos esta semanita, creo que fue el día lunes, la historia, ¿no?, de Lucas, capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo 14, que es una parábola que cuenta Cristo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, el destinatario del discurso, de la parábola, ya nos da el sentido. Él estaba hablando a alguien que confiaba mucho más en ellos que en Dios. Entonces eran personas orgullosas. O sea, ¿en quién confío? ¿Confío en mí? ¿Confío en mi fuerza? ¿Confío en mi sueldo? ¿Confío en mi título universitario? ¿Confío en mi linaje, en mi familia? ¿O confío en Dios? Porque todo lo que no sea confiar en Dios es orgullo. Te lo voy a sintetizar con lo que a mí me gusta trabajar, que es con la voz y los tonos de voz. Gracias por ser como soy. Y suena muy diferente a decir gracias por ser como soy. Porque quiere decir hacerme como soy. El tono de voz es muy diferente. Pero también vos fíjate que muchas veces caemos en perdóname por ser como soy. Pero también puedo decir perdóname por ser como soy. Y son dos cosas totalmente distintas. Hablamos del orgullo, hablamos de la humildad, pero yo puedo tener una gran falsa humildad y puedo ser un gran actor, no muy diferente al enemigo de Dios que usó esas estrategias para engañar a Eva, a los ángeles, y lo sigue haciendo, ¿no?, a nosotros. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación en todas sus facetas. La comunicación corporal es fundamental. Y hay maneras de que hacen imposible el engaño, ¿no? Cuando o sea, pienso en un papá con un hijo, ¿no?, que conocemos a nuestros hijos, y el hijo te puede decir con palabras una cosa, pero su carita dice otra.
sus manos dicen otra, su boca, sus cejas dicen otra cosa. Entonces, el corazón, muchas veces, o sea, y el hebreo, la Biblia, que está en un pensamiento hebreo, y eso creo que es fundamental, yo tengo que entender Totalmente. esto, Sí. porque el pensamiento occidental no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento en el que está el contexto bíblico, y analizar la Biblia desde el pensamiento occidental, casi te diría es pecaminoso, porque al estar tan contaminado, hasta puedes confundir y pensar que estás hablando de Dios cuando no estás hablando de Dios. Entonces, muchas veces en esta falsa humildad, nosotros estamos siendo mucho más orgullosos. Y ahí está la historia de este publicano y de este fariseo, ¿no? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, un pastor, te diría sin experiencia, te podría decir que quiere iglesias repletas de estas personas, que ayunen, que diezmen, que cumplan, que estén en todas las actividades. Pero un pastor ya con algunos añitos de experiencia sabe que todas estas cuestiones de corazón vacío no llevan a ningún lado. Y después aparece el publicano, versículo 13. El publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. El no alzar los ojos al cielo habla de el corazón arrodillado. Exacto. Y habla de esto que hablamos recién, ¿no? De las palabritas en hebreo, ¿no? Esa es la postura que Dios quiere de aquel que cuando se conoce a sí mismo dice: yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Yo no soy digno de que Dios me tenga como un hijo suyo, porque realmente soy un pecador, no merezco. Claro, cuando me acerco nuevamente a la cruz de Cristo, digo, bueno, es solo por la muerte de Cristo que tengo la chance de estar en comunicación con Dios, porque por mí mismo no tengo chance. Te leo una frasecita. Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce pecador. Y esto es fundamental, porque cuando alguien no se reconoce pecador, el orgullo está ganando la batalla de ese corazón, y en ese corazón no entra Cristo. Y cuanto más nos acerquemos a Cristo, más conscientes somos de nuestra pecaminosidad. Me anoté esa frase también. Creo que debe estar por ahí cerca o a continuación. Ahora, qué difícil, Sebastián, con nuestra limitación lingüística, decirlo o pensarlo incluso, ¿no? Porque tiene que ver con una decisión importante que tenemos que tomar esto. Yo realmente reconozco a Dios, porque vos fíjate que puedo pedir perdón con humildad y todo, pero no aceptar el perdón. Y eso es orgullo. Sí, sí. ¿No? Y a ver, y puedo reconocerme o usar palabras de humildad vacía también. Y eso también es orgullo. Sí, sí. El decir, a ver, Sebastián, el ejemplo, ¿no? El decir, gracias a Dios tengo la consola. ¿No? Eso, vos no lo dijiste así, se entendió perfectamente. Primero le diste gracias a que lo utilizó a Marcelo, tu amigo, Dios, para poder tener esta consola con la que estás compartiendo la palabra de Dios. Podrías estar haciendo un montón de producciones para lucro propio, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro, Lucho. Y guardaba silencio porque pensaba, ¿no? Cuando estabas hablando la cantidad de veces que he llevado esta consola, que es una consola de sonido, le cuento a la audiencia que es una consola de sonido. Si alguno quiere buscarla en internet para no quedarse con dudas, es una consola que es de marca Mackie. La DLZ Creator, ese es el nombre de la consola. Para nosotros incomparable. La Mackie, que sirve para hacer podcast. Es una consola digital, es una consola que sirve para hacer producciones, para hacer radio, para hacer podcast, transmisiones, streaming. Bueno,
Yo le he usado esta consola en campamentos, camporí, encuentros de jóvenes, cultos, siempre con un fin completamente religioso. ¿Podría hacer otra cosa? Podría, jamás lo hice, ni lo pensé, soy muy honesto, la tengo hace un par de años, no tantos, capaz que 4 años, 5, nunca lo pensé. Y entonces es ahí, ¿no? Y ahí me voy, si querés consumo un minuto del tema que seguía, que era el tema de Moisés. Moisés no tenía esta consola, pero tenía mucho más que esta consola. Moisés vivía en el palacio. Moisés era el sucesor. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Moisés estaba ahí. Moisés era poeta, Moisés era filósofo, Moisés era general, Moisés era legislador, Moisés era historiador. No estoy exagerando. Y ahora la Biblia dice, y alguno me puede decir, bueno, pero eso lo escribió Moisés, ¿no? Número capítulo 12, versículo 3, Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra. Dios le permitió que lo escriba porque estoy convencido, de paso, Moisés, en esta cualidad de mansedumbre y de humildad, de un hombre que venció el orgullo, que en algún momento tuvo la lucha contra su orgullo, y la vence porque le da lugar a Dios. Él es tal vez el ejemplo más cercano a Cristo. ¿No? Él es que teniéndolo todo, que viviendo en un palacio, que teniendo acceso a todo, deja absolutamente todo y termina convirtiéndose en un siervo humilde que es dirigido por Dios, igual que Cristo, tomando un lugar que tal vez podría haber esquivado. Sin embargo, sabiendo que el pueblo le discutía, que el pueblo se le iba para cualquier lado, aceptó este trabajo tan grande. Y no por nada hoy Moisés está, según lo que dice la Biblia, junto a Cristo. O sea, sin ningún tipo de dudas, esta cualidad de Moisés, que es la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra muy humilde, muy manso, aparece la palabra manso, pero con el muy, esta es la única vez en toda la Biblia. Es tremendo, ¿no? Y este Moisés eligió servir al Señor y darle el lugar que merecía Dios. ¿Cómo aprendió, no? Tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Nos queda muchísimo. Podemos terminar tal vez estas ideas, pero también tenemos que hablar de ¿y qué es lo que le ofende a Dios? O sea, dicho en manera simple con el tema, ¿qué tanto problema con nuestro orgullo? La pausa y ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedé pensando en Moisés. Yo no sé, capaz que es una idea mía simplemente, pero Moisés estaba en un lugar de poder que, bueno, era impresionante, ¿no? Posible faraón, por así decirlo. Vaya si no era poderoso, ¿no? Yo me anoté unas palabritas de secuencia: poder, humillación, exaltación. Y paralelamente puse tierra, desierto, eternidad. Creo que eso describe a Moisés. Pero esto de poder, humillación y exaltación, como vos decías también, ¿no? Es Cristo. A ver, el Hijo de Dios es mucho más poderoso que lo que era Moisés, ¿no? Pero se humilló y fue exaltado. No está en cualquier lugar. Está a la diestra del Padre, ¿no? A ver, esos ejemplos terrenales que tenemos para poder entender que es Dios el que trabaja y hace eso. Y la otra cosa que, a conexión de la palabra manso que me anoté, si él no hubiera aprendido a ser manso, a ser humilde, muy manso, me gustó esa información que me diste porque no la tenía, hubiera reaccionado de una manera muy diferente después que golpeó la roca y, che, no vas a entrar a la tierra, ¿eh? Vos no. Pero por un golpecito, por una cosita que hice, mira todo lo que hice, y viste que ahí es donde entra el yo hice, ¿no? Y no reconocemos que me equivoqué. Sí, yo golpeé la roca, es lo único que yo hice. Entonces, qué
escuela de aprendizaje que tenemos en este ejemplo de Moisés, con la figura tipo y antitipo, de paso, con Cristo, de cómo ese Moisés aprendió, además. Y creo que esa es una prueba de que aprendió porque aceptó. Yo no lo leí discutiéndole a Dios. Lo aceptó humildemente. Uno diría, qué injusto que fue Dios, ¿no? Hasta nos permitimos eso. Sí, No, sí. él lo aceptó, no discutió, listo, sí, tenés razón. Es que aquí hay algo clave que es lo que estudiamos la semana pasada. Lo conoció. Bueno, es lo siguiente que me anoté. Lo conoció, y cuando uno conoce y conoce realmente, uno no discute. O sea, cuando uno empieza a estudiar y sabe que hay algún profesor de estos que no amagan, de esos que te dicen, bueno, si la semana que viene no traen esto, van a ir a examen. Y uno ya sabe que ese profesor cumple, uno no juega. Es verdad, somos hijos del rigor. Sí. Somos personas Y podríamos pecadoras. aprender por amor, ¿no? Sí. Moisés lo conoció, y cuando conoció, por eso me dan estos, no sé, la semana pasada hablando de este rey que se presenta frente a Isaías, y Isaías le dice, ¿te acordás, no? Que Isaías le dice, me dice Dios que te va a dar una mano, que le pidas una prueba, y que Él te va a responder con una señal. No, yo no quiero ninguna señal, yo mejor hago alianza con ellos y vamos a luchar contra los otros. Eso es orgullo. Es la clara descripción del orgullo, cuando Dios está disponible y nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. O sea, es estar apartado de Dios. Sí. ¿Y eso no es pecado? ¿No es la definición? Sí. Entonces ahí es donde vemos qué es lo que le enoja a Dios. ¿No? ¿Qué es lo que le enoja a Dios? Y cuando esta semana hablamos de esto, estaba en el marco de un texto bíblico que me parece sumamente interesante, Lucas capítulo 22. Sí. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Está hablando Lucas, y esta historia no solo está en Lucas, está en los otros evangelios. Lucas está hablando de los discípulos. Yo cuando era muy pequeño y vi esta sección en la Biblia que dice ¿quién es el mayor? Creo que es así el título de esta porcioncita en los evangelios, que se repite, que los evangelios la cuentan todos. Yo era chiquito, me acuerdo, era chiquito, recién leía y yo no lo podía creer. Digo, no, acá hay un error. Acá se equivocaron los que traducen, algo pasó. ¿Cómo puede ser que los discípulos se estén peleando por ser el mayor? Yo no lo podía entender. Entonces Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y acá estaba hablando Jesús de la necesidad de servicio, de despojar el centro de tu vida y dejar que entre Jesús. Y cuando entra Jesús, empezás a servir al prójimo, empezás a mirar todo con otros ojos. Y esos ojos de servidumbre, esos ojos de servicio, esos ojos de colaboración, de altruismo, de amor altruista, cambian absolutamente todo. Cuando vos te despojás del centro, cuando el yo desaparece y mora Cristo, cambia toda la vida. Y aquí lo que yo pensaba, ¿no? Es los discípulos tan cerca de Jesús. Ya habían caminado con Él un tiempito y sin embargo tenían un corazón sumamente orgulloso por la religión, por el nacionalismo, por lo que sea. Pero en ese corazón orgulloso no estaba todavía la humildad que sí estuvo en el corazón de Moisés. Estos discípulos, qué cosa seria, ¿no? Tal vez si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado eso. Digo, porque ese comentario, esta gente, estos discípulos, ¿cómo se les ocurre, no? Y en realidad estoy diciendo eso. Estoy diciendo, a mí no me hubiera pasado. ¿Qué no me va a pasar? Me está pasando. Es distinto. Me gustó mucho la palabra aceptación. Porque estamos viendo que para aceptar tenés que reconocer quién sos
y tenés que reconocer quién es Él, ¿no? Y eso creo que es la... Por más que el texto por ahí decía, ¿no? No recuerdo la frase, pero usa dos términos. O uno de los que es incurable, por ejemplo. Ujú. Entonces no tiene solución. No, la única solución es Dios para esto. La única Mira, solución es Él. la señora Elena de White, que yo creo plenamente que Dios la inspiró, que Dios le ayudó, como puede también usarnos a nosotros, ¿no? Yo no me considero inspirado, claro, pero muchas veces Dios usa seres humanos como los discípulos para llevar un mensaje. Ella escribe en un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro. Ese título me encanta, junto con el título El deseado de todas las gentes. Sí. Me encanta este título, Palabras de vida del gran maestro. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Qué interesante, ¿no? Ni Como siquiera eso, ¿no? si es tuyo el corazón, sí, pero mi orgullo no me deja de dártelo. Por eso te pido, Padre, que lo tomes, que me ayudes a dártelo. ¿No? Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo, es tuyo. Y lo siguiente me encanta, dice, manténlo puro. Qué difícil es mantenerse humilde, qué difícil es mantenerse manso, que solo adoremos a Dios. En un mundo donde hay tantas distracciones, nosotros hablamos de los israelitas, del becerro, de los discípulos y ese deseo, y nosotros que andamos levantando ídolos todos los días. Entonces, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Qué párrafo tremendo. Yo no puedo, ayúdame Dios. Ayúdame a entregarte este corazón pecador porque yo no puedo, y manténelo. Ayúdame a mantenerlo, porque si se mantiene no es por mérito mío, es por tu gracia. Ayúdame a mirar, a seguir contemplándote, ¿no? Yo creo que Moisés debe haber tenido algo de eso. Porque es cierto, nosotros desviamos rápido la vista, ¿no? Miramos rápido para otro lado. Incluso miramos a quien está al lado y... están haciendo mal las cosas. Pero ¿y mi viga en el ojo? ¿No? A ver, algunas ideas. Me quedó pendiente algo de que me llamó la atención, esta historia de los discípulos, ¿no? Que querían ocupar un lugar, ser el mayor, ¿no? Yo hoy me pregunté sinceramente cuando repasaba esto. Decía, ¿y para qué? Porque, a ver, en principio estamos hablando de estar cerca de Jesús, cerca del Padre, estar ahí, pero ¿para qué? Porque en realidad sería para servir. A ver, es que nosotros podemos malinterpretar y decir, pero no está mal el pedido, es estar al lado de Jesús. No, es querer tener el poder que no es tuyo, es de Jesús. Estar cerca de Jesús no tiene nada de malo. En servicio. El que está cerca de Jesús sirve. Y el que no sirve no está cerca de Jesús. Entonces, el estar cerca de Jesús es para el servicio, no para el poder. No te convierte en un superhéroe, en un mayor, etcétera, ¿no? En nada mayor el estar cerca de Jesús. Porque esto es lo peligroso de este cristianismo moderno donde se publica absolutamente todo. Yo lo veo en las redes, ¿no? Donde todo el mundo publica, que está bueno compartir. Pero cuando yo quiero compartir a Cristo se nota de cuando yo quiero compartir a mi yo, que tapa la obra de Cristo en mi vida. Bien. Bueno, me anoté algunos puntos finales. Bajo el título Fija tus ojos en Cristo, que me parece muy sintético. El resultado al que tenemos que llegar, a la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿no? Porque él dijo, yo soy el que sirve. Esa frase me parece que nos dice todo lo que tenemos que aprender. Yo no puedo decir yo soy el que sirve. Tengo que pedirle esto que vos decías, ¿no? Toma mi corazón
ayúdame a querer servir y tomar mis manos y usarlas para servir. O que yo sea capaz de dártelas para servir. Pablo lo sintetizó perfecto en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Totalmente. Bien. Sebastián, a mí me queda decirte gracias. Deberíamos seguir charlando, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Sí. No me fijé en el próximo tema. Una pena, ¿no? Una pena que se nos haya terminado el tiempo. Tengo muchísimo por decir, pero nos quedamos con las ganas. El próximo título es El papel de la Biblia. ¿Tendrá algo que ver con esto? Claro, porque nos seguimos relacionando con Dios. Bien. Como siempre, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación de siempre. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.